El crisol de Dios. Una enseñanza que estamos llevando domingo tras domingo y es una gran bendición. El poder de las decisiones. ¿A dónde lo están llevando sus decisiones y hasta dónde quieres llegar? Crisol, decisiones que cambiarán su vida para siempre. Recordemos que en el crisol de Dios hemos visto dos sesiones. En la primera sesión aprendimos de la vida de David y Samuel. Aprendimos la diferencia entre lo que es imagen versus carácter. En la sesión número 2, en la cual los protagonistas eran David y Goliat, por no decirlo David y Saúl, vimos el tema miedo versus fe. Y hoy vamos a ver la sesión número 3. Sus protagonistas son David y Saúl. El tema es circunstancias versus verdad. A menudo basamos nuestras decisiones en nuestras circunstancias y no en la verdad de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, en la versión El lenguaje sencillo. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habrá establecido su reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Debido a que Saúl actuó locamente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios acortó su reinado y decidió por David. Sigamos leyendo la palabra de Dios y entendamos el conflicto. En 1 Samuel capítulo 18 del verso 12 al 16. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército de campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y en Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Entendamos algo en esta mañana, estimados hermanos y amigos que nos están viendo. Saúl tuvo temor y celos de David. Saúl intentó matar en varias ocasiones a David. Sigamos la lectura de la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 24, el verso 3 y verso 4, vemos cómo se le presentó la oportunidad a David. Y Saúl llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Las circunstancias eran perfectas, pero David tenía todo lo necesario para poder matar a Saúl. Había una completa justificación de parte de David. Había la afirmación de parte de sus fieles. La oportunidad era ideal. Qué bueno pensar en esta mañana que esas oportunidades que a veces se nos brindan, realmente aprender a reconocer si es o no la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado pensando que las puertas se han abierto para algún proyecto en nuestra vida, pero nos damos cuenta que realmente fue la peor de nuestras decisiones? Sigamos leyendo la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 24, del verso 4 al verso 7. La elección. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él
porque él es el ungido del Señor. Gloria a nuestro Dios. En lo que es la elección, sigamos leyendo. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero David también conocía la verdad de Dios. Qué bueno pensar en esta mañana que a pesar de las oportunidades que se nos brindan, qué bueno pensar cuál es la voluntad, cuál es la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Reconoció que Saúl era el ungido de parte de Dios. Hay un dilema en esta lección. Dios había prometido a David que él sería el rey. Pero ¿por qué la demora? A veces hay proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero no es en el tiempo en que nosotros pensamos, sino en el tiempo del Señor. Me recuerdo de una historia en la cual una niña había visto cómo una oruga se estaba convirtiendo en una hermosa mariposa. Había un capullo y día tras día veía cómo esa oruga se convertía y se iba transformando y veía cómo aquella mariposa estaba dentro de ese capullo. Y en cierta ocasión, cuando ella vio que la mariposa ya casi formada estaba allí y estaba como tratando de romper ese capullo, ella dijo, voy a tratar de ayudarle. Y tomó como una cuchilla y rompió los lados del capullo y aquella mariposa pudo salir del capullo, pero lastimosamente no podía volar. Qué bueno pensar en esta mañana que hay procesos que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Hoy creo que a través de esta pandemia también Dios nos ha enseñado a muchos a aprender a depender de Dios. Pero qué bueno pensar que no es en el tiempo en que nosotros queramos que se pueden cumplir estos propósitos, sino en el tiempo del Señor. La mariposa no pudo volar, porque en el momento en cuando la mariposa estaba dentro del capullo, se necesitaba un tiempo para que esas alas se fortalezcan, para que esas alas pudieran tener todos los elementos necesarios para poder tener la eficiencia necesaria y volar. Y la niña, a cortar el capullo, acortó el proceso y lastimosamente estaba la mariposa, pero no podía volar. Dios había prometido a David que él sería el rey. Pero ¿por qué la demora? ¿Qué necesitaba David o qué ingredientes necesitaba David para que pueda ser el rey que Dios quería que sea? El proceso de Dios es casi siempre diferente de los que esperamos. ¿Qué Dios nos ha enseñado durante este tiempo? ¿Qué circunstancias estamos viviendo hoy en el día? Tenemos que confrontar esas circunstancias versus la verdad de Dios. El tiempo de Dios es casi siempre más lento de lo que esperamos. Dios siempre es puntual, estimado hermano, estimada hermana, en esta mañana. Nunca llega tarde, pero tampoco temprano. Es en el momento en cuando Dios lo quiere. Eso se llama la soberanía de Dios. Sigamos leyendo la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 26, del verso 7 al verso 12. La oportunidad regresa. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en la batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Una vez más, las circunstancias parecen ser perfectas para David.
Pero esta vez Abisai se ofrece como voluntario para matar a Saúl por David. Sin embargo, David prohíbe a Abisai hacer daño a Saúl porque era el ungido de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 21, nos habla acerca de la validación. He pecado, exclamó Saúl. Regresa David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño, tú has valorado hoy mi vida, yo en cambio me he portado como un necio. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl reconoce la integridad de David y se compromete a dejar de amenazarlo. Bendito seas David, dice la Biblia. Hijo mío, respondió Saúl, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó de su palacio. Qué bueno pensar en esta mañana cuál es la verdad de Dios para nuestra vida. Que esas circunstancias que se atraviesan en nuestro camino nos pueden también afectar en nuestra vida. Una decisión que hayamos tomado de mal manera puede destruir todo nuestro futuro con Dios. Pero qué bueno que David estaba tan cerca del Señor y aprendió a reconocer cuál es su voluntad. Y ante las circunstancias, él colocó enfrente la verdad de Dios y Dios premió sus decisiones. Saúl pide a Dios que bendiga a David y predice que David logrará grandes cosas. ¿Será que en esta mañana podemos pensar cuál es la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida? Esas circunstancias que hemos atravesado día tras día, ¿es realmente la verdad de Dios? ¿O son cosas que tenemos que pensarlas muy bien y tomar buenas decisiones? Segunda de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al 5, me hablan acerca de la coronación. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia de David para que fuese rey sobre Israel. Cuando hablamos acerca de la coronación, gloria a nuestro Dios. En 2 de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al 5, dice la Biblia, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó, ¿cuántos años? 40 años. El premio de poder conocer la verdad de Dios lo ayudó a ser el segundo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que a pesar de las dificultades, de sus pruebas, de las luchas, de las tentaciones, de sus caídas, la palabra del Señor habla acerca del rey David, un hombre que realmente pudo cumplir la voluntad de Dios y reinó 40 años. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno en esta mañana pensar cuál es la verdad de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones. Qué bueno pensar que luego de esta pandemia, ya en muchos países se está hablando ya del distanciamiento, se deja el aislamiento y la gente comienza nuevamente de a poco a trabajar y de a poco a rehacer sus vidas. Pero ¿qué hemos aprendido nosotros durante este tiempo de encierro? ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué decisiones vamos a tomar de ahora en adelante? ¿Seguiremos siendo los mismos de siempre o hemos aprendido a depender más de Dios? Hemos aprendido a ser mejores siervos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Cuando David fue finalmente ungido como rey, dice la Biblia, su corazón estaba, ¿qué cosa? Libre de culpas. Sus manos estaban limpias porque tomó buenas decisiones, porque no tocó al ungido de parte de Dios, porque obedeció a sus autoridades, porque pudo claramente discernir las circunstancias versus la verdad de Dios. En esta preciosa mañana, si queremos hacer una aplicación a cada uno de nosotros, quisiera hacerle algunas preguntas. En este momento, ¿cuál es la decisión más seria con la que estás batallando? ¿Has pensado en tomar una decisión la cual cambiará el rumbo de tu vida? ¿Has aprendido a respetar a las autoridades que Dios ha colocado sobre tu vida? Gloria al Señor.
¿Has aprendido a esperar en el tiempo de Dios para hacer su voluntad? ¿Vas a basar tus decisiones en las circunstancias o en la verdad de Dios? Es que se me abrió una puerta, pastor. Me toca realizar un viaje. Todo se ha dado para que pueda irme de este lugar. Pero ¿estás completamente seguro o segura que es la voluntad de Dios, que es la verdad de Dios para tu vida? Ese es el hombre que realmente voy a casarme. Todas las cosas se han dado. Mi familia dijo que sí, pero realmente es la verdad de Dios. Ese es el hombre que realmente está en la voluntad de Dios o la mujer que está en la voluntad de Dios para poder estar con él toda tu vida. Pensémoslo en esta mañana. Qué bueno que en esta mañana podamos pensar en algo también. Gloria a nuestro Dios. Podamos entender algo en esta hora. Quisiera hacerle unas preguntas para poder finalizar ya esta sesión número 3. ¿De qué manera las promesas de Dios o su llamado contradicen las circunstancias que actualmente estás enfrentando? ¿Por qué cree que casi siempre hay una larga espera antes de recibir su dirección, su promesa o su respuesta a nuestras oraciones? Siguiente pregunta. Durante la época de espera, ¿de qué manera has sido tentado a tomar el asunto en tus manos? Como vimos que David aprendió a esperar. No fueron pocos años que en la cual él fue ungido y luego él fue el segundo rey de Israel. No fue poco tiempo, pero durante la espera, él pudo aprender a discernir la voluntad de Dios. Yo conozco muchos casos de, en cierta ocasión, a un aspirante al ministerio en la cual él se enamoró de una muchacha y aquella muchacha realmente era parte de la iglesia, era una servidora, pero lamentablemente no era para ser una esposa de un pastor. Cuando las autoridades de la iglesia le comunicaron la decisión a aquel pastor, él dijo, yo estoy enamorado completamente de aquella mujer y voy a casarme con ella. Lastimosamente, aquella decisión de él hizo que él pierda su ministerio y pierda un gran futuro con Dios. Durante la época de la espera, ¿de qué maneras has sido tentado a tomar el asunto en tus manos? Hay decisiones que pueden cambiar nuestra vida, pueden afirmar nuestro ministerio, pueden afirmar grandes propósitos de Dios, pero hay otras decisiones que pueden alejarnos de la gran voluntad de Dios para nuestra vida. Otra pregunta. ¿Cómo podemos discernir la diferencia entre todas las estrellas alineadas en una situación y una puerta de Dios, una puerta que Dios abre? ¿Cuáles oportunidades son de Dios y cuáles no? Pensemos en esta mañana. ¿Cuáles oportunidades son de Dios y cuáles no? ¿Qué es lo que significa vivir por fe y no por vista? ¿Alguna vez has dejado pasar una oportunidad porque no se veía, porque no se sentía ni parecía la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos en esta mañana estar seguros que Dios recompensará nuestra paciencia? Hermanos, hermanas, en esta preciosa mañana, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios cada día es perfecta para nuestra vida. Qué bueno alinearnos, qué bueno en esta mañana decirle, Señor, yo quiero estar tan cerca de ti y tomar buenas decisiones que marcarán el rumbo de mi vida. Gloria a nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo con la declaración de que el proceso de Dios casi siempre es diferente a lo que nosotros esperamos y que el tiempo de Dios es casi más lento de lo que esperamos? ¿Cómo has visto suceder esto en tu vida? Hay cosas que tú quisieras que cambien muy rápidamente, pero a medida que pasa el tiempo, hemos aprendido a esperar y a saber y a reconocer que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Por qué es tan importante hacer las cosas a la manera de Dios y esperar en su tiempo? ¿Qué sucede cuando no lo hacemos? ¿Cómo cree que se sintió David cuando se convirtió en rey
y supo que solo Dios había arreglado las circunstancias. Estimado hermana, en esta mañana, circunstancias versus verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos ser una